hagamos de cuenta que lo que estamos viviendo en esta tierra es de aquí a aquí, ¿verdad? Ujú. Y esto de acá para acá es la eternidad. Y lamentablemente muchas veces los cristianos cometemos el error de enfocar nuestra mirada nada más en este pedacito de acá, cuando tenemos todo esto por delante, cuando tenemos toda una eternidad por delante, ¿verdad? Nos enfocamos a veces en los problemas, en las adversidades, en las dificultades, cuando tenemos cosas más valiosas, más importantes en que enfocarnos. Sí. Como dice la carta a los hebreos, dice pues, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. ¿Verdad? O sea, es importante que nosotros, ¿qué hacemos en medio de esa circunstancia? ¿Qué hacemos en medio de tanta oposición? ¿Qué hacemos en medio de tanta adversidad? Creo que debemos reenfocarnos nuevamente, ¿verdad? Debemos reenfocarnos nuevamente en el gozo eterno, en nuestra salvación, porque si nosotros desde ya comenzamos a disfrutar de la salvación eterna, créame que los problemas que podemos llegar a tener en esta tierra los vamos a ver desde otra perspectiva. Los vamos a ver menos pesados, más insignificantes, sí, más pasajeros. Exacto. ¿Verdad? Sí. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Ese era el consuelo para los cristianos de aquel entonces que estaban padeciendo, que estaban sufriendo persecución. ¿Qué pues hacemos nosotros? Gocémonos. Gocémonos. Amén. ¿Qué dijo Santiago, hermano? Santiago 1:2. Por tanto, hermanos míos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Esto es Gente de Iglesia Podcast. Somos gente de iglesia. Hablando cosas de iglesia. En esta ocasión estamos acá. Disculpen ahí porque estoy un poco afónico. Es que tuvimos un concierto bastante, entonces fuimos a gritar bastante con los hermanos. Son bromas. Me pegó el accidente, como dicen. Estuve un poquito estorbado de salud, pero casi no se da este podcast. Pero por la gracia de Dios el Señor nos permitió reunirnos esta vez y bueno, estamos acá dispuestos para aprender de la palabra del Señor con la nueva temática que tenemos que vamos a llevar a cabo en este nuevo episodio. Como pueden ver, en esta ocasión tenemos nuevamente a un invitado que ya ha estado acá por tercera vez y hoy está juntamente con nosotros Ronald Arias. Gloria a Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano Ronald? Bendecido y agradecido con Dios y también con ustedes por la invitación que me hacen nuevamente. Sí. ¿Se puede acercar un poquito al micrófono? Claro, hermano. Vamos a hacernos para acá. Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo lo ha tratado el Señor? Bien, hermano. Excelente. Bendecido. Eso es todo. Aleluya. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, ahí echándole ganas. Tú sabes, esto lo compartíamos con el hermano Ronald, ¿verdad? Que esto es del que va a terminar la carrera, no el que la comenzó. Hey. Y ese es el llamado de Dios, que a pesar de las luchas, las pruebas, las tribulaciones, sigamos avanzando en esto que ha sido un llamamiento santo de parte de Dios. Y a seguir avanzando en el evangelio, echándole ganas. Y sabemos que cosas buenas vienen para el podcast. Muy pronto se van a dar cuenta por ahí en las redes sociales. Y estamos trabajando por ahí en algo bueno, algo bonito para que esto que estamos haciendo sea de bendición no solamente para nosotros, sino para los que oigan y los que se den cuenta pues que lo que hacemos lo hacemos con excelencia. Para el Señor dice en Colosenses 3:23 que lo hagamos como para el Señor. Entonces estamos trabajando por ahí con ciertas personas que nos están ayudando y ya muy pronto se van a ver. Muy pronto van a notar algo diferente en los podcasts. Sí. Gloria a Dios. Así que estamos acá. Miren, estoy a punto de que se me descargue la tablet
y el teléfono, ya que salí bastante tarde del trabajo, pero estamos acá con la mejor de las ganas para comenzar. No, dele, hermano. Tengo 12% todavía. Dele usted y dale con todo, hermano. Así que vamos a aprender en esta ocasión. El episodio pasado estuvimos platicando sobre, meditando sobre Filipenses capítulo 1, verso 3 al 11. Y bueno, pudimos aprender bastante, yo pude aprender bastante. Y en esta ocasión vamos a hacer la misma temática. Vamos a continuar desde el capítulo 1 siempre, verso 12 hasta el 18. Creo que ahí tenemos para... madera suficiente para seguir quemando. Sí. Vamos a leerlo. ¿Qué tal si les parece si los leo? Está bien, adelante. Okay. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Esto está bueno. Quería detenerme para ver, pero ahorita vamos a ver. ¿Qué les parece si comenzamos con el versículo 12? Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Bueno, este pasaje es importante más que todo recordar el contexto en el que se dice. Si ustedes se acuerdan, cuando el apóstol Pablo fue a Filipos, él llegó a anunciar el evangelio a Filipos, y una mujer que dice que adoraba a Dios de nombre Lidia, que el Señor dice hizo que le pusiera atención al apóstol Pablo para poder encontrar ella el mensaje de la salvación. Y dice que pues ella recibió a Cristo gozosa, recibió a Pablo, y en ese mismo lugar de Filipos sucedió algo bastante curioso. El apóstol Pablo sigue predicando en Filipos junto con Silas, si ustedes lo recuerdan, Hechos capítulo 16. Y ustedes van a ver ahí algo que sucede con el apóstol, que aparece una joven con espíritu de adivinación y comienza a decir: hey, estos son siervos del Altísimo, sí, y anuncian el camino de salvación. Y un momento en que el apóstol Pablo se molesta, ¿verdad? Porque sabe que hay un espíritu que está hablando a través de la mujer, que no era de Dios, sino que era un espíritu, era un demonio, un espíritu de adivinación, y lo reprende, ¿verdad? Y pues la joven esta que tenía ese espíritu, dice que quienes eran los dueños de ella ganaban mucho dinero por medio de ella. Agarran a Pablo, a Silas, y ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí. Les hicieron un juicio allí medio raro, ¿verdad? Y fueron a la cárcel. Y de ahí es donde está ese pasaje bien conocido dentro de las iglesias cristianas, ¿verdad? Que Pablo estando en la cárcel y Silas estando allá, ellos dicen que a medianoche estaban cantando himnos a Dios. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Y estaban orándole a Dios. Y en ese ambiente de adoración que ellos estaban teniendo en la cárcel, ¿verdad? Sucede un terremoto, las puertas de las cárceles se abren, sucede ahí un milagro, ¿verdad? Un portento. Entonces, yo puedo decir algo acerca de esto del apóstol Pablo cuando le habla a los filipenses. Posiblemente
algunos de los que se encontraban en la iglesia de Filipos posiblemente habrán sido algunos de los que estaban en la prisión con el apóstol Pablo y Silas. O sea, esta fue gente que se puede decir que vio de primera mano un milagro de esa clase, ¿verdad? Entonces, el apóstol le dice esto a los hermanos. Recordemos, ya Pablo estaba otra vez en prisión, otra vez estaba preso, y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y aquí dice una palabra, han redundado más bien para el progreso del evangelio, ¿verdad? O sea, él les está diciendo, ¿saben el qué? Si hay una cosa, si hay una adversidad, esa es la oportunidad que Dios tiene, ¿verdad?, para mostrar su poder. O sea, los problemas que a mí me estén viniendo no significan que esto es el fin del evangelio. Esta es la oportunidad que Dios tiene, y es como que si les estuviera recordando. Es como, yo veo aquí al apóstol Pablo como tratando de recordarle a los filipenses. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando estábamos en la cárcel y nos quisieron impedir? Pues bueno, de forma similar, recuerden que cada vez que hay una oposición grande para el evangelio, detrás de esa oposición viene una bendición más grande. Es lo que puedo decir, lo que puedo sacar del contexto histórico de este versículo bíblico. ¿Sí, hermano? Amén, sí, ¿no? Y qué bueno, al apóstol Pablo eso no lo detuvo, la cárcel no lo detuvo. Es más, la palabra dice que han redundado más bien para el progreso del evangelio. Está diciendo que le ha echado más porra, más ganas, ¿verdad?, para que el evangelio sea anunciado. Las prisiones en las que Pablo estuvo no lo detuvieron a predicar, no lo detuvieron a llevar el mensaje, ¿verdad? No lo detuvieron para que él abriera su boca y dijera cuál es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación no se detuvo, y eso es lo que Dios quiere en cada cristiano, de que el mensaje no se detenga a pesar de la dificultad que estamos viviendo. Que no nos limitemos al problema, no nos limitemos a la tribulación, no nos limitemos al proceso que estamos pasando, sino que ese proceso nos lleve a anunciar mucho más a Jesucristo, ¿verdad? El deseo, me imagino yo que todos estamos de acuerdo en eso, de que el deseo de Dios es que el evangelio siga progresando. Dice la Biblia de que será predicado este evangelio hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Entonces, el anhelo de Dios es que nos expandamos, que expandamos su reino. Pero con la misma es de que a través de las tribulaciones nosotros hablemos con ese fervor, con ese deseo, y digamos, ¿sabes qué? El evangelio no se para. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, esas van a permanecer. Así es. ¿Verdad? Sí, no, está bastante interesante. A mí me llegó el primer versículo porque nos da para hablar muchas cosas. Así es. Y aplicarlo a nuestros días, ¿verdad? Pablo se cree que estaba preso, que estaba detenido en este tiempo cuando él escribió la carta a los filipenses. Muchos dicen que, bueno, el hermano ya daba el contexto de más o menos cómo fue el tiempo en el que se escribió la carta. Y bueno, ya no voy a entrar más profundo en eso, pero lo que quiero resaltar es que, bueno, Pablo no estaba pasando un momento bueno, no la estaba pasando tan bien, ¿verdad? No estaba quizás en la mejor temporada conforme a los estándares del mundo, por así decirlo, ¿verdad? Estaba pasando un momento difícil, pero a pesar de todo eso, la actitud de Pablo ante las circunstancias que estaba atravesando marcaron la diferencia. Marcaron la diferencia y eso hizo que el evangelio, en vez de retroceder, avanzara. Porque esta gente que estaba a su alrededor, la gente que estaba en la cárcel, en el pretorio, porque habla de todo esto, lo habían visto a él y habían visto su comportamiento, cómo él había actuado en esta circunstancia. Y entonces, debido a eso, muchos, dice que tomaron confianza, cobraron ánimo, dice la Escritura, y comenzaron a predicar el evangelio, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta al meditar en este pasaje. Sí, no, y fíjate, yo creo, no está en la Biblia, pero yo creo que había muchos que querían que Pablo dejara de predicar, que cayera. Sí, yo me imagino. Cuando llegó a la isla de Malta, en la Biblia dice que llegó a la isla de Malta y los residentes de esa isla, después que la serpiente lo mordió, esperaban que él muriera.
ellos creían que se le acabó la carrera a Pablo. Siempre hay detractores, Y siempre detractores, estaban ahí los detractores esperando que él se muriera, ¿verdad? Y muchos quizás en la prisión estaban esperando lo mismo, que Pablo se le bajara el ánimo, como decimos, se desinflara, pero no fue así. Y esto me lleva a pensar a mí. Un Pablo más fortalecido. Increíble. Esto a mí me lleva a pensar en todo lo que estaba pasando, a formularnos una pregunta: ¿qué nosotros hacemos cuando pasamos por adversidades? ¿Cuál es nuestra reacción a las adversidades, a los procesos, a las cosas que vienen de repente? ¿Cómo reaccionamos ante ellas? O sea, mucha gente está mirándonos. La otra vez yo publicaba algo, ¿verdad? Ayer en la noche sobre esto. Nosotros somos cartas leídas. Bueno, vos comentabas algo. Nosotros somos cartas leídas y la gente está viendo nuestro comportamiento, ¿verdad? Si nosotros reaccionamos sin pensar en cómo va a afectar o va a beneficiar el evangelio, va a ser bien, bien tremendo. Claro. Es que quizá en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, varias cosas. Por ejemplo, las cartas prácticamente son las que son los mensajes, ¿verdad?, de los apóstoles directamente para el tiempo de la iglesia de este tiempo. Sí. Y de entre las cartas, si ustedes ponen bastante atención, no van a encontrar una carta tan personal como lo es la carta a los Filipenses y la carta a Filemón, donde las expresiones que el apóstol Pablo tiene por un grupo de cristianos sea tan ferviente. Y eso a mí me lleva a una conclusión, que el apóstol Pablo estaba a los filipenses enseñándoles a disfrutar el evangelio. Esto es importante que nosotros lo entendamos. El evangelio nosotros tenemos que disfrutarlo, no importando las circunstancias que estemos. Por ejemplo, qué cosa tan terrible sería que nosotros hablemos de un Dios que sana y nunca hemos experimentado una sanidad divina. O sea, qué cosa más tremenda sería que nosotros hablemos de un Dios que provee y nunca hemos pasado una necesidad y no tenemos un testimonio vivo para nosotros de decir, ¿sabes qué? Sí, Dios provee, Dios hizo este milagro en mi vida. Entonces, creo yo que el apóstol Pablo les está enseñando no únicamente con sus palabras, sino con sus acciones a los hermanos de Filipo, a disfrutar el evangelio, a disfrutar su relación con Dios, ¿verdad? No importando, como lo acaba de decir hermano Franklin, la circunstancia, ¿verdad? O sea, más adelante ustedes van a ver en este mismo pasaje que el apóstol Pablo habla, ¿saben el qué? Yo sé que voy a ser liberado nuevamente. Yo sé que voy a estar libre de regreso. O sea, es como decir otro milagro de libertad, ¿verdad? Un problema de esta índole, otro milagro mayor, y es que así es Dios, ¿verdad? Cuando el enemigo trata de detener la obra de Dios en nuestras vidas, Dios siempre aparece con un milagro mayor. Amén. Con un milagro mayor. Es lo que yo puedo ver, ¿verdad? Bueno. En el comportamiento del apóstol Pablo, que él no únicamente disfruta el evangelio. Algo bien importante que creo que la iglesia cristiana ha perdido es aprender a saborear la oración, a disfrutar la alabanza, a disfrutar la lectura de la Biblia, a disfrutar hablarle de Cristo a otros, a saborear el poder del evangelio. Es algo que la iglesia en este tiempo, creo yo, que lo está necesitando y lo está necesitando mucho. No, y es que se ha llenado la iglesia de liberalismo, de muchas cosas. Ahora ya en vez de tener un culto de esos pentecostales que conocemos, ¿verdad? Hoy ya se les da un show a las personas. Y yo me imagino a Pablo en estos tiempos, ¿cómo actuaría Pablo en las cartas? ¿Qué mandaría decir Pablo en las cartas en estos tiempos? Pienso que sería un leñazo grande. No quiero ni imaginarme. ¿Verdad?
sería un buen No, un está consejo tremendo. bastante fuerte de parte Sí. de Pablo. Sí, Y sí. estos son los tiempos que estamos viviendo. Lastimosamente se ha perdido mucho la oración, se ha perdido mucho la lectura, el congregarse para adorar a Dios. Se ha perdido demasiado en las iglesias hoy en día. Ya. Y todo eso nos está llevando, nos está apuntando a un solo evento, que lo conocemos. Sí. Mucho, la Biblia dice, habla de la apostasía y habla de todas esas cosas que van a suceder. Y se están viendo, ¿verdad? Ujú. Entonces, me imagino yo que si Pablo estuviera en estos tiempos, nos agarrara a cinchazos. A varios. Y es que, de hecho, la carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Y nos enseña el apóstol Pablo a que disfrutemos la vida cristiana, ¿verdad? A que vivamos gozosos en medio de las pruebas. Y qué tremendo, porque nadie, o sea, la vida en sí, al venir a Cristo, vamos a pasar por momentos difíciles y debemos como cristianos aprender a sobrellevar esos momentos así. Lo que pasa es que muchas personas vienen al evangelio creyendo de que aquí todos los problemas se le van a solucionar, de que ya no habrá escasez, de que ya no habrán crisis, quizás enfermedades, tribulaciones, no, más van a abundar, porque eso nos ayuda a nosotros a formarnos como verdaderos siervos de Dios. ¿Dónde nosotros aprendemos más? En los procesos. Donde nosotros, ¿cómo nosotros aprendemos más? En los procesos. Muchas veces hay cosas que no las vamos a aprender en los institutos bíblicos. Hay cosas que no las vamos a aprender en los libros. Hay cosas que solamente el Espíritu Santo nos las va a enseñar en el desierto, en el proceso. Por más que leamos y leamos y leamos, muchas veces nos va a tocar que vivirlo para entenderlo, ¿verdad? Y el apóstol nos está enseñando a través de esta carta a que disfrutemos el proceso de la vida cristiana, a que hagamos las cosas bien, aunque quizás nos cueste un poco más. Porque el apóstol Pablo, digamos, estaba preso. Yo estaba estudiando la historia de la iglesia últimamente en esto. Y las personas que eran acusadas por ser cristianas podían liberarse al negar a Cristo. Entonces, Pablo hubiese podido decir, ¿sabes qué? Yo no tengo que estar sufriendo. No tengo por qué estar en una cárcel. Sí, ajá. Soy ¿no? romano. Soy romano. O sea, soy judío, soy guardador, he sido guardador al pacto. ¿Qué me cuesta negar? O sea, no me cuesta nada más digo que no. Yo no conozco eso, renuncio. Adoro a los dioses romanos porque se les obligaba a adorar a los dioses romanos para comprobar de que sí verdaderamente habían renunciado a su fe. Y es que hay algo que me llama la atención. Una persona romana podía mentir que era romano, pero un cristiano no podía mentir. Porque si mentía, no era cristiano. No era cristiano. Es fácil, es súper fácil distinguir a un cristiano. O sea, en aquel entonces, solamente preguntarle. ¿Eres cristiano? Eso era todo lo que se tenía que hacer. ¿Eres cristiano? Y si la persona decía no, o sea, automáticamente esa persona estaba negando a Cristo. Entonces Pablo no lo negó. Al contrario, dice que todos saben aquí que se me está acusando por mi fe en Jesús. Si vamos al primer versículo, al verso 12, que estamos leyendo, que las acusaciones, en una traducción más actual, dice que todos conocen por la causa por la cual me están sentenciando, me están condenando, por la causa de Cristo, dice. Entonces, Pablo hubiese podido zafarse, como dice Julio, ¿verdad? Pero no, él supo mantenerse. Y cuando nos vienen nosotros adversidades, por ejemplo, cuando nos vienen crisis financiera, de repente suele haber una oferta ahí que por 4 horas de manejo te dicen, te vamos a dar $12,000. 4 horas de manejo y te vas para allá y haces esto y ya estuvo y te vamos a dar $12,000. Cualquiera en esos momentos uno la piensa, pero uno dice, hey, no, yo soy cristiano. Es tremendo. Es que esto nosotros creo que nadie lo va a entender mejor que los cristianos, ¿verdad? Nadie lo va a entender mejor que los cristianos. Satanás y sus demonios
nunca atacan a un cristiano cuando está fuerte. Cuando espiritualmente está bien fortalecido, no lo atacan, sino que esperan el momento de la crisis. Esperan la circunstancia ideal para ellos dar un ofrecimiento en la que una persona, estando en su sano juicio, ¿verdad?, lo va a rechazar. Lo va a rechazar. O sea, ¿cuántos testimonios de personas yo he escuchado y he podido ver de cómo algunos han caído en la práctica de la brujería? Porque estaban en una circunstancia y alguien llegó a ofrecerles en el momento preciso, ¿verdad? Y no pudieron sostener su fe en Cristo. Bueno, sí. Y esto de hablar acerca de la fe en Cristo, ¿verdad?, de que vamos a pasar dificultades, es importante también comprender cómo funciona la fe. Cristo dijo, miren, cuando ustedes le pidan algo al Padre, dijo algo, ¿verdad? Dijo, y ustedes le pidan algo al Padre en mi nombre, hagan como que si ya lo tienen. Sí. Y os vendrá, lo recibiréis. ¿Verdad? Por ejemplo, si una persona está luchando con una depresión, ¿verdad?, es momento de poner alabanza de gozo. Es momento de ponerse a danzar, aunque no se sienta aquello, pero ese acto, esa acción, lo está haciendo ya como un acto de fe. Sí. ¿Verdad? O sea, está disfrutando, por así decirlo, las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance para vivir la vida cristiana. Amén. Para vivir la vida cristiana, precisamente lo que el hermano Franklin está diciendo al respecto. Sí, no, está bastante interesante todo eso. ¿Algo que quisieran agregar más adicional a lo que ya hemos tocado? ¿O nos vamos a...? Nos vamos a... Porque los siguientes versículos están candentes también. Ya pasamos el 12, el 13, ¿verdad? Estamos tocando de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Vamos al verso 15. Ese es el que está a fuego. Dice el verso 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. ¿Qué puedo decir? Es una declaración del apóstol Pablo bastante fuerte. Sí. Me imagino yo que los que leyeron esa carta en el momento y los que estaban redactando esa carta en el momento se han de haber preguntado, ¿y de dónde sacó esa información? Es tremendo. ¿Quién le trajo la información? Ahí no existía Amazon Prime en ese tiempo, no había... A mí me huele a mucha tiradera cristiana ahí. Mucha tiradera cristiana. Entonces, pero él mismo dice, la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea que el Evangelio se puede predicar de dos maneras, basado en lo que dice ahí. O porque te vean y quieras sentirte tú el más grande de todos y que estás predicando a Cristo porque quieres ser reconocido, es mi forma de verlo. Y por contienda, porque querés pelear con la Biblia, querés agarrar la Biblia para rajar tablas con el que se te ponga enfrente, o de buena voluntad. Los motivos por los cuales lo quieres hacer. ¿Con buena intención o con mala intención? Y es que la misma Biblia dice que Dios conoce el corazón, y el corazón es más engañoso que todo. En Jeremías 17:9 lo habla de todo eso. Y la misma Biblia ahí dice en el 10 que el único que conoce el corazón es Dios. Y por más que nos pongamos en una calle a predicar a Jesucristo, y si lo hacemos por envidia y por contienda, Dios lo sabe. ¿Con qué intención predica, mi hermano? ¿Qué intención predica? Eso está bueno. Es tremendo. Sí. Porque yo creo que los cristianos fueran más sanos en su fe, en su relación con Dios, si antes de decirle amén a una enseñanza
a una predicación, a una doctrina, abrieran sus ojos un poco más a el qué es lo que está motivando al predicador. O sea, cuáles son los motivos que hay detrás. ¿Verdad? Como dice el apóstol Pablo, como lo acaba de decir hermano Julio acá, de que hay personas que lo hacen por contienda, por vanagloria, por envidia. Y ahora podemos añadirle mucho más, porque hay quienes predican el evangelio por negocio. Hey, sí. Hay quienes que sus motivos no son sanos, sus motivos no son la salvación de las almas, ¿verdad? Muchas veces, y yo recuerdo, eso nosotros ya lo hemos hablado mucho, cómo hubo un tiempo en que el cristianismo lo intentaron materializar tanto, ¿verdad?, que trataron de enfocar el cristianismo en las cosas perecederas, en tener un buen carro, en tener una buena casa, en tener una cuenta del banco más grande, en nunca enfermarse. Y eso que yo estoy de acuerdo que Dios quiere bendecirnos. Sí, sí. Pero el enfoque del evangelio no es ese. El enfoque del evangelio es la salvación eterna. Exacto. ¿Verdad? Y lo que a nosotros nos debe mover a predicar el evangelio es tener la buena voluntad para que las almas sean salvas. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo acá dice, ¿verdad? Hermanos, ustedes saben de que hay muchos que andan por allá afuera y andan predicando el evangelio por los motivos equivocados, ¿verdad? Por los motivos equivocados. No es por la salvación de las almas. Algunos es porque quieren dinero. Por el billetito. Porque quieren dinero. No, otros porque quieren la aprobación, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Porque los vean, porque les aplaudan. Y también, no sé si ustedes fijan, ¿verdad? O no sé, no creo que será el único, pero en las redes sociales cómo se ve pastor tirándole a otro pastor, evangelista tirándole a otro evangelista, que hijo del diablo, que viene que el otro le responde, y eso es tremendo. Se ha hecho un show demasiado grande. Demasiado. Y los inconversos se ríen, o sea, disfrutan eso. Y se está dañando demasiado. No, ya no creen, o sea, ya no creen en realidad. Exacto. Es tremendo. Es que se han metido tanta la locura dentro de la iglesia. La locura, hablo en la forma de que antibíblico, ¿verdad? Se han metido tanto dentro de la iglesia de que ahora mismo las iglesias, y lo digo con todo respeto, están sirviendo de teatro, de payaso. Muchos pastores. Y eso lo encontramos en la Biblia. Perdón, en las redes sociales. Si tú abres hoy las redes sociales, sí, no. Hay una tiradera tan grande. Yo he visto ciertos hermanos que se tiran allí que, híjole, te quedas tú pensando así como, ¿somos o no somos? Pues, ¿en qué estamos? Gran signo de interrogación en la cabeza y saliendo humo. Y eso es lo tremendo. Hoy vamos a predicar del hermano, dicen. Sí. Entonces, es tremendo. Sí, no. Vamos a predicar del hermano, no de Cristo. Como dice aquí, que otros lo hacen por envidia. Ajá. Cuando Dios comienza a levantar un ministerio, hay otros ministerios que comienzan a paliarlo. Eso es lo que iba a decir, ajá. No se quedan con el ego, no los deja de que otras personas se levanten. Es tremendo eso en realidad. Qué terrible, ¿no? Creo que no es correcto. Pero lo que el apóstol Pablo dice, pero de todas formas, el evangelio es predicado. De todas modas, el evangelio es predicado. ¿Qué ustedes piensan de eso? Pues yo lo que veo allí es a un apóstol Pablo como tratando de aprovechar, ¿verdad?, el mal que estaba aconteciendo. Sí. Recordemos el propósito prácticamente de esta carta. Yo lo veo como un apóstol Pablo que está intentando enseñarle a la iglesia de los filipenses a disfrutar el evangelio no importando las circunstancias, y él lo aplica a esta situación que él estaba viviendo en particular. Es como decir, bueno, ¿saben el qué? Al menos no son ateos. Tremendo. ¿Verdad? Es como decir, ¿saben el qué? Al menos no son ateos, aunque sea por pleito, pero Cristo es anunciado. No, y es que aparte, a pesar de todo eso, Dios utiliza hasta esas personas también para convencer a otros, ¿verdad? Tenemos que reconocer que muchos de nosotros no venimos quizás de una corriente quizás muy buena. No
tal vez no nosotros, ¿verdad? Pero hay cristianos que no vienen de corrientes muy buenas, de doctrinas muy buenas, pero ahí Dios se mostró. Nuestra Santa Madre Iglesia. Qué bueno que hay edición, güey. Radita, por favor. Este se queda como blooper. Radita, ese hermano se puso pálido. Tremendo. Sí, no, entonces hay muchas personas que Dios utiliza personas así para predicarles, o sea, de ahí Dios los saca, pues. Eso que acaba de decir, hermano, es cierto. O sea, hay el hecho de que a veces el mensaje de Cristo está en las personas con mala intención, pero en algún momento alguna palabra que soltaron rindió algún fruto bueno. Rindió algún fruto bueno. Recordemos el caso, por ejemplo, el caso de Balaam. ¿Verdad? Es aquellos que conocemos la Biblia, la historia de Balaam y de Balac. Balac, el rey, le pagaba a Balaam, el profeta. Ese hombre, Balaam, era un profeta. O sea, la Biblia nos dice literalmente que ese hombre era un profeta y que Dios usaba a ese hombre. Entonces Balac fue y le pagó a Balaam y le dijo, óyeme, le dijo, tremendo, ¿verdad? Él no era israelita y era profeta. Y estaba en el tiempo de la ley. Y le dice, hey, ve y maldíceme, le dice a Israel. ¿Verdad? Y aquel por amor al dinero, o sea, lo que a él lo estaba motivando de seguir buscando, porque buscaba de una manera, de otra manera, pero el Dios no lo dejaba, aparecía. Una bendición salía. Y hasta que, imagínense, mucha gente no sabe, dicen así, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pues si ustedes le preguntan, ¿y quién dijo eso? Mucha gente queda con la gran incógnita. Lo dijo Dios. Sí, pero ¿a quién usó para decir eso? Balaam. Ahí mismo fue donde Dios usó la burra para detener. Lo detuvo, lo hizo entrar. Le habló la burra. Sí, sí. Ajá, o sea, es que hasta los burros usa el Señor. No, y es cierto. Úsanos, Padre. Sí, no. Y un día van a entender los hermanos por qué le hago así. Tremendo. Sí, no, entonces es bastante bueno, interesante. ¿Verdad? Es lo que yo puedo ver acá en el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice, bueno, pues me voy a gozar en los buenos resultados que hay. ¿Verdad? Porque en alguna forma creo yo que aquellos que escuchaban el evangelio, un evangelio de contienda, de algo, me imagino yo diciéndole, oye, pero pues nosotros hemos conocido a uno de los apóstoles del Señor Jesucristo y quizás Él te pueda sacar de la duda, ¿por qué no vas y le preguntas? ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo estaba viendo una oportunidad en cada cosa, ¿verdad? O sea, Pablo sabía aprovechar bien las oportunidades que venían de anunciar el evangelio, ¿verdad? Ya fuera para corregir una mala enseñanza, ya fuera una circunstancia. Ojalá y que nosotros como cristianos que somos, ¿verdad? También aprendamos a aprovechar las circunstancias que nosotros vivimos para poder anunciar el evangelio. Así es. ¿Alguien más ahí? Amén, sí, no, el mensaje de Pablo directamente es, pues, ¿verdad? Que como sea, están anunciando el evangelio, como sea, lo están llevando el evangelio, pero algunos lo hacen con mala manera, con ese mal deseo, como para, aquí hay una parte donde estaba leyendo ahorita que está en la traducción amplificada, que es en inglés. Dice que algunos predican a Jesucristo por insinceramente. Y dice que lo hacen con egoísmo, con ambición. Y ahí entre paréntesis le pone para que se promocionen ellos solos. O sea, están queriendo predicar a Cristo, para promocionarse ellos solitos.
Dice, pensando que están causándome de estrés en mis prisiones, que me están causando un estrés en las prisiones, pero en realidad igual lo están haciendo. Están llevando el mensaje, ¿me entiendes? Aunque lo están haciendo como para crecer su ego, su querer promocionarse ellos mismos, lo están haciendo. Y es que tarde o temprano una persona que está por los motivos equivocados predicando el evangelio y alguien lo está escuchando, tarde o temprano ese cristiano que está ahí o esa persona que está ahí, tarde o temprano va a agarrar la Biblia en sus manos. Tarde o temprano la va a leer. Tarde o temprano se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que están equivocadas y la misma palabra de Dios, ¿verdad?, lo va a iluminar. Pero lo que dijo el salmista, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La misma palabra de Dios lo va a iluminar y lo va a hacer salir de las tinieblas, ¿verdad? Y buscar la luz de Dios. Tarde o temprano eso va a suceder. Y creo yo que el apóstol Pablo estaba en cierta manera consciente de eso, ¿verdad? O sea, bueno, al final no tengo de qué preocuparme tanto. No, y es que sabemos que en aquel entonces, hermano, nadie conocía de Cristo como lo conoce, como se conoce ahora, ¿no? El tema del evangelio era algo nuevo. Entonces el Pablo se dice, bueno, por lo menos que sepan algo, que les dé curiosidad de saber de qué predican esto, de qué se trata esto, lo que están hablando, aunque, y entonces, como sea, hablen lo que, o sea, quizás lo predíquenlo por envidia o por tratar de hacerme daño a mí para que a mí me pongan la sentencia de muerte. Si esto va a ayudar al avance del evangelio, si el que ustedes estén predicando con quizás malas intenciones va a ayudar a que otros inconversos escuchen el evangelio, les dé curiosidad por conocer acerca de esta fe, pues háganlo. Inconscientemente estaban dándole publicidad al evangelio. Publicidad. Estaban dando publicidad al evangelio. Tremendo, ¿no? O sea, qué sabiduría, ¿verdad? Qué tremendo ese hombre, de veras, cómo nos enseña a ver las circunstancias desde una perspectiva distinta, ¿verdad? Exacto. Desde una perspectiva distinta. Sí, la verdad que a mí me llama la atención también Jesucristo, en una ocasión que llegaron los discípulos, que hubo una persona que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, le dijo, hey, venga, por allá encontramos a uno que estaba echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué se lo prohibieron? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo es. Algo así. Sí, que por nosotros es. El que no recoge, desparrama. No es ese. Dices que. O sea, si está haciendo eso, si lo está haciendo en mi nombre, está bien. Déjenlo. Que siga dándonos publicidad. Ajá. Es muy importante y es la misma postura del apóstol. La misma postura del apóstol Pablo. Y qué bueno, y eso es lo que nosotros también debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Claro. Si de repente alguien comienza a hablar de Jesús, dejémoslo. Eso, quieras o no, va a ablandar el campo para que la semilla, cuando venga... Ajá, exacto. Y eso es bien importante. El apóstol Pablo, por ejemplo, recordemos de que hay algunas naciones, yo estaba viendo algunas noticias de hace algunos días atrás, por ejemplo en Israel, donde se está castigando con cárcel hablar del evangelio nuevamente. Tremendo. En donde mencionar a Jesús. ¿En Israel? En Israel. Wow. Se está sentenciando mencionar a Yeshua, pues, solo por mencionarlo puede ir a la cárcel. Wow. Solo por mencionarlo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo es como diciendo, ¿saben el qué? Bueno, pues disfrutemos de esta libertad que tenemos de poder expresarnos, ¿verdad? Hay naciones en las que no se puede hablar de Dios. No. En las que no se puede hablar del evangelio.
¿verdad? Es de aprovechar. Sí hay gente triste, que hermano. lo hace por contienda, pero como dice el hermano acá, ¿verdad? Eso prepara a la gente para llegar a tener un encuentro con el verdadero evangelio. Exacto. Porque pues al final la verdad siempre prevalece. Exacto. Sí, es bien triste. La verdad lo que usted estaba diciendo de que están prohibiendo mencionar el nombre de Jesús o que la fe cristiana en Israel. Hace poco estaba viendo una noticia, no sé, hace como unos 2-3 días, sobre Corea del Norte, que ahí obviamente es ilegal ser cristiano. Ajá. Entonces dicen que a una familia que le encontraron una Biblia la sentenciaron a cadena perpetua. Y entre ellos, los que sentenciaron, iban un niño de 2 años, imagínense. Un niño de 2 años que no sabe nada y también iba a cumplir condena. Es tremendo cómo está este mundo teofóbico, o sea, que le da fobia a todo lo que tiene que ver con Dios. Es tremendo. Sí, Pero no, que y es que se está cumpliendo todo la Biblia. En realidad, pues ya nos damos cuenta ahora que recién hubo una celebración un poquito fuera de lo normal en la capital de este país. No sé si vieron la noticia. Y Jesucristo mismo lo dijo, que la señal de la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo mismo, va a ser como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, todo lo que sucedió en aquellos tiempos. Yeah. Y están sucediendo cosas que en el tiempo pasado, hablemos de 15 años atrás, no se miraban. Hoy en día vemos cosas, lo que para nosotros quizás como cristianos no es normal, en la moralidad para muchos es normal. Se ha hecho una cosa normal. Yeah. Cuando la Biblia lo castiga. Yeah, la Biblia lo castiga. En Romanos 1:20 de ahí en adelante la Biblia lo dice. Y se están viendo todas esas cosas. Y lastimosamente hay muchos que aprueban eso dentro de las iglesias. Yeah. Tremendo. Hoy que dices eso, también estaba viendo una noticia en oposición al evangelio. No sé cómo vayan a estar los asuntos con las redes sociales en este momento, pero por ejemplo, Facebook en sus principios, en su algoritmo que ellos tienen, han declarado que toda alabanza que sea referida a Jesucristo en este tiempo está declarada como un discurso de odio. Homofobia. Está declarada, o sea, por el hecho que uno diga, o sea, haga una expresión de adoración a Jesús, de amor a Jesús, de alabanza a Jesucristo, o sea, lo está considerando un discurso de odio. Exacto. ¿Verdad? Cuando no tiene nada que ver con ser un discurso de odio. De hecho, el discurso de odio más bien no es de los cristianos hacia el mundo, sino del mundo hacia los cristianos. Porque si nos ponemos a analizar bien, los cristianos no son personas que perjudican el mundo. Los cristianos son personas que benefician a esta sociedad en el sentido de que toda palabra que se promueve, que tiene que ver con Dios, impulsa a vivir una vida moralmente correcta, a poder cohabitar en armonía, ¿verdad? Y a poder entrar en una relación con Dios. Claro, si la persona lo quiere, si la persona no lo quiere, pues es muy su problema, ¿verdad? Pero honestamente no se trata de que el evangelio odie, ¿verdad?, prácticamente a las personas, sino que es al revés. Es al revés. Es prácticamente que el mundo está mostrando su odio hacia Dios, hacia lo bueno, hacia su palabra y por ende hacia sus hijos. Tremendo. Exacto. Esa es la realidad. Ya. Sí. Ahora sales a levantar un cartel en la calle diciendo Jesús te ama. Lo más que recibes son malas palabras, cosas obscenas que te dicen. Y es porque el mundo en realidad lo que está haciendo es queriendo llegar a cumplir una ley para querer opacar lo que Dios es. Que Dios es el único camino a la salvación. Que Dios es ese amor. Que verdaderamente el verdadero amor está en Dios.
Y en vez de, ¿me entiende?, de aventarse contra la verdadera maldad, la humanidad se está yendo por el camino incorrecto, que es en contra de Dios. Cuando la realidad es que el mundo debería de entender y conocer que debemos ir en contra de las cosas del mundo, de la maldad. Y se le ha dado vuelta el asunto, ¿verdad? Se le ha puesto, en vez de darle la cara a Dios, ponérsele de frente a Dios, se le ha dado la espalda a Dios, como humanidad. Y ahí es donde encontramos en la Biblia, que dice la Biblia de que Dios mismo dijo, no voy a contender para siempre con el hombre. Génesis 6. El hombre es carne y yo soy espíritu, ¿y para qué voy a seguir peleando con esto? Y ahí viene todo lo que Dios, ¿me entiende?, lo que Dios ha demostrado en el pasado en la Biblia. Exacto. Que todas esas cosas que Dios ha demostrado son las mismas cosas que demuestran de que Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero se le acaba la paciencia. Y eso está en la Biblia. Es tremendo. Y es que si nosotros le predicamos al mundo, es porque no queremos que ellos vayan a un lugar de tormento, a un lugar que la verdad yo no deseo que nadie vaya ahí. Entonces, si nosotros les predicamos es porque amamos, ¿verdad? Y porque no queremos que a ellos les vaya mal. Porque ellos creen que aquí nada más es esta vida y hasta ahí nada más. Pero lamentablemente, para ellos, lamentable, ¿no? Para la gente que no quiere reconocer a Cristo, no se acaba ahí. Para nosotros, o para aquellos que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, vamos a tener por así decirlo, una especie de consuelo, una recompensa, por así decirlo, en la eternidad. Lo más cercano al cielo que van a estar los inconversos va a ser la tierra. Y lo más cercano al infierno que van a estar los hijos de Dios va a ser la tierra. ¿Verdad? Es tremendo. Es tremendo. Pero en este caso nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué pues? Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué pues hacemos nosotros como cristianos? No y aquí es donde el mensaje del apóstol Pablo vuelve a tener esa potencia y esa relevancia, ¿verdad? ¿Qué pues hacemos? Que no obstante me gozaré. Gocémonos. Me gozaré. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel antiguo coro evangélico que se cantaba muchísimo antes en las iglesias. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, sí. ¿Verdad? Y es por una razón. Yo recuerdo a algunos maestros que yo tuve cuando comencé en el Evangelio, que hablaban acerca de cómo nosotros nos enfocamos en las cosas pasajeras de la vida. Y es verdad, recordé también hace poco a una hermana que puso una ilustración bastante buena. De hecho, es como esto. Vamos a poner pequeña pluma, lapicero, bolígrafo, como usted le llame, ¿no? Hagamos de cuenta que lo que estamos viviendo en esta tierra es de aquí a aquí, ¿verdad? Y esto de acá para acá es la eternidad. Y lamentablemente muchas veces los cristianos cometemos el error de enfocar nuestra mirada nada más en este pedacito de acá, cuando tenemos todo esto por delante, cuando tenemos toda una eternidad por delante, ¿verdad? Nos enfocamos a veces en los problemas, en las adversidades, en las dificultades, cuando tenemos cosas más valiosas, más importantes en que enfocarnos. Sí. Como dice la carta a los Hebreos, dice pues, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. ¿Verdad? O sea, es importante que nosotros, ¿qué hacemos en medio de esa circunstancia? ¿Qué hacemos en medio de tanta oposición? ¿Qué hacemos en medio de tanta adversidad? Creo que debemos reenfocarnos nuevamente, ¿verdad? Debemos reenfocarnos nuevamente en el gozo eterno, en nuestra salvación, porque si nosotros desde ya comenzamos a disfrutar de la salvación eterna, créame que los problemas que podemos llegar a tener en esta tierra los vamos a ver
desde otra perspectiva. Los vamos a ver menos pesados, más insignificantes, más pasajeros. Exacto. ¿Verdad? Sí. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Ese era el consuelo para los cristianos de aquel entonces que estaban padeciendo, que estaban sufriendo persecución. ¿Qué pues hacemos nosotros? Gocémonos. Gocémonos. Amén. ¿Qué dijo Santiago, hermano? Santiago 1:2. Por tanto, hermanos míos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Tribulaciones. Ajá. Tremendo. O sea, al final del día siempre hay una cosa que termina venciendo a este mundo, ¿verdad? La buena actitud, pero nuestra buena actitud no está basada en un positivismo ciego, sino que nuestra buena actitud está basada en un Dios todopoderoso. Es un Dios que todo lo puede. En un Dios todopoderoso. Y eso cambia las cosas. Amén. Definitivamente cambia las cosas, ¿verdad? Sí. Tenemos un Dios que sana, que salva, que restaura y que promete estar con nosotros. Sí. Muy bueno. La verdad que he disfrutado este episodio, gloria a Dios. Esta plática que hemos tenido meditando en Filipenses. Es una muy buena carta. Sí. Buenísimo. Y sí, seguro que vamos a seguir aprendiendo más. Y no, gracias hermano por darse la cita, ¿verdad? Gracias ya que a usted por invitarnos. Casi no venimos, ¿no? Gracias, brother. Las puertas están abiertas. Un honor volver a compartir aquí con... Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, Amén, sí, algo más que quisieran agregar. Amén, quiero terminar nomás con esto, dale. Que el hermano estaba hablando del gozo. Amén. Dice la Biblia en Juan 3:16, y todos lo sabemos, pienso que todo el mundo se lo conoce, Versículo más conocido. Porque de tal manera Dios amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero en el 18 quiero terminar con con el gozo que usted está diciendo. Vamos. El que en él cree, 3:18 de Juan, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Mi consejo es, gózate en que ya eres limpio, no has sido condenado, o gózate en tu condenación eterna. Tremendo. Qué tremendo. Puro fuego. Hermosa la palabra de Dios. Hermano, no sé, ¿se va a seguir con grabación aún? Sí, bueno, esto ha sido... Adelante. ¿Deseas agregar algo más? No. Ok, esto ha sido todo, mis hermanos. Nos vemos en una próxima, en un próximo episodio. Que el Señor me los bendiga. Amén. 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 Gloria a Dios. Saludos. Estamos en Spotify también, Gente de Iglesia Podcast, en YouTube, Instagram, Gente de Iglesia Podcast, en Facebook, en las diferentes plataformas donde se comparten podcasts, así que también ya voy a estar subiendo los podcasts, así que nos pueden buscar ahí a través de las diferentes plataformas por Gente de Iglesia Podcast. Que el Señor los bendiga. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Gloria.